Carlos es uno de los arquitectos más contemporáneos, ¿no? de este país. Realmente, además, aparte de la difusión que tiene su trabajo a nivel internacional, ¿no? Con obras construidas, ¿no? En Francia, en Bélgica, en África, y su trabajo también como escritor, ¿no? Como lingüista, como comunicador, ¿no? de todos sus procesos, ¿no? Es Es que muy es importante. lingüista, Claro, además de claro. arquitecto. Su trabajo escrito y su trabajo construido, ¿no? Sus plataformas, ¿no? Sus diferentes plataformas también son muy interesantes, ¿no? Como en diferentes lugares que crea Carlos se empiezan a gestar debates, situaciones como bastante contemporáneas y todas relacionadas con el medio, con la relación con el medio, el mundo del paisaje, ¿no? También es muy importante su trabajo. Bueno, por no hablar de premios, del Avión de Venecia, del FAD, de publicaciones en croquis, en diferentes situaciones. Yo creo que, bueno, hay que agradecer a Carlos que esté aquí, de verdad, porque no es fácil, ¿no? Que encontrar momentos para estas situaciones. Entonces podéis aprovechar bien hoy tanto lo que nos cuente, como después, si queréis, pues establecer un pequeño debate con él o preguntarle lo que queráis. Gracias, Carlos, por venir y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la amable invitación y la más amable aún presentación. Vamos a ver qué cuento aquí, ¿no? Porque en principio la idea es contar digital rural, ¿no? Voy a arrancar aquí una presentación, ¿no? Que es como, en lugar de contar proyectos, pues cuento esta cosa, que a ver si arranca. Que es una empresa que hemos montado. O sea, es un spin-off, ¿no? Literalmente, o sea, del estudio. Entre varios trabajos del estudio llega un momento en que nos damos cuenta de que tenemos que montar esta otra cosa, ¿no? Y es una empresa, Digital Rural SL, que tiene una página web que es digitalrural.eu y que se concreta en esto que es el lab, ¿no? Que vemos ahora en pantalla como presentación, y creo que una imagen no era esta, la que salía como invitación en Instagram y tal, pero muy parecida a una imagen de la Alcarria de Chinchón. Y lo que intentamos hacer es fijarnos en estas 9 cosas que hay ahora mismo en pantalla. Son 9 maneras en las que la revolución digital ha transformado ya el ámbito rural o lo remoto. Me da igual no decir lo rural o lo remoto. A veces, cuando hablamos de lo rural, estamos hablando de algo muy remoto y otras veces no tanto, ¿no? Para ver cómo ya ha ocurrido esta transformación, creo que es interesante ver primero la logística, ¿no? Que es este que está muy moradito aquí abajo a la derecha. Se dice que el comercio online, las tiendas online, Amazon mata las librerías, ¿no? Porque ya las librerías van cerrando, porque es algo que ofrezcan algo muy específico y tal, porque con el comercio online pues ya no tiene sentido. Y eso mata a la ciudad, porque la ciudad es ese sitio donde vas por la acera y te encuentras un escaparate de una librería con un libro singular que te abre otra puerta de repente, ¿no? Puede que sí, no lo sé. O sea, no entramos en digital rural, no entramos en juzgar qué es lo que pasa con la ciudad, pero desde luego en el campo Amazon es una maravilla absoluta, porque de pronto tienes, desde cualquier lugar, tienes acceso no solamente a lo que podrías encontrarte en el entorno más inmediato, sino que puedes acceder a libros de cualquier lugar del mundo, ¿no? Esto, claro, visto desde la ciudad, no es muy evidente, ¿no? O sea, quiero decir, es evidente que con Amazon puedes encontrar todos los libros, pero no es evidente que esto suponga una transformación radical de un medio como el medio rural, que hasta entonces estaba alejado de todas las corrientes de pensamiento, de toda la posibilidad de encontrarse con algo nuevo, ¿no? Entonces cambia completamente la situación. También cambia, me subo arriba a este como grisecillo, ¿no? La sociedad extendida.
También cambia cómo se vive en esos lugares, en estos lugares, porque estoy hablando desde un pueblo de 5.000 habitantes. Antes había alguien raro en el pueblo y era el raro del pueblo y nadie le hacía, o sea, le hacían burla, ¿no? Ahora la gente rara se conecta a través de Instagram con otra gente rara que hay en otros pueblos y luego quedan a comer, ¿no? Y a intercambiar ideas. Y entonces hay gente que se dedica a la cerámica, por ejemplo, que se conoce a través de Instagram y entonces pues, se establece un sistema de relaciones completamente distinto, ¿no? Lo que eran los bares en las ciudades ahora son otro tipo de redes sociales que te permite conocer gente. Eso en las ciudades pues es como que cambias bares por otra cosa, ¿no? Pero en el ámbito rural el cambio es mucho más profundo porque cambias algo que no existía por algo que ahora sí que existe, ¿no? De repente entras en otra dimensión. Entonces, y esto está ocurriendo ya, ¿no? O sea, esto ya está ahí, ¿no? No es una hipótesis de futuro. Claro, la agricultura es hiperdigital hoy en día. Esto, pues ahora con la exposición de Rencoljas en el Guggenheim, quien haya podido ir a verla antes de que no se pudiese volar, pero vamos, yo tengo el catálogo, habla mucho de ello, ¿no? De cómo hay una tecnología en lo rural que es muy avanzada y que para lo cual todavía no hemos desarrollado un imaginario, ¿no? O sea, estamos como en la ciudad pensando que lo rural es un sitio donde están allí con las vacas, ¿no? Y sí, están ahí con las vacas, pero la tecnología es realmente puntera, ¿no? Hicieron un estudio en Holanda que los extranjeros pasan más de la mitad de su tiempo con el ordenador o con el iPad, ¿no? O sea, más que con otro tipo de cosas, ¿no? Hay sistemas de... hay empresas que están emergiendo. Hay, por ejemplo, una empresa española que se dedica a aconsejar sobre las tierras en base a las observaciones de satélite, ¿no? O sea, tienen una app que los agricultores con la app pues, pueden decidir cosas con una información que les llega por la observación del satélite, ¿no? Entonces pueden decidir cuándo plantar o no. Antes era como, cuando veas 3 pájaros volar de izquierda a derecha, planta. Ahora no, ahora te llega la app que dice, oye, que mañana. Y entonces hay una tecnología y una ciencia absolutamente fascinante, ¿no? Sigo dando vueltas a esta rueda de aquí, ¿no? Las políticas horizontales, creo que es algo que ocurre que es muy importante. En el ámbito local, la política es muy de cercanía y, bueno, sabemos que la política ha cambiado, ¿no? A través de la posibilidad de participar, ¿no? Todo, o sea, todo esto que sabemos, pero que observamos desde el punto de vista de lo urbano. Sabemos que la política ha cambiado, que directamente hay una relación a través de redes sociales, que hay presidentes que gobiernan por Twitter, ese tipo de cosas, ¿no? En el ámbito de lo local, no os podéis hacer una idea del cambio que supone que te llegue un WhatsApp cada 2 días del ayuntamiento con no sé qué información y tú puedas participar y se abra un debate, que el pleno se transmita por Facebook, que tú puedas comentar las cosas en el pleno. O sea, tiene unas implicaciones realmente importantes, ¿no? En un ámbito en el que se trabajan cosas muy de cercanía. Las experiencias virtuales, ¿no? Las capas de información que se superponen al territorio, el hecho de que no haya que poner carteles de las cosas porque todo el mundo sabe cómo llegar a los sitios, porque lo has buscado en Google y llegas, ¿no? Eso hace que en un territorio, en el ámbito de lo remoto, en un territorio más extenso que el territorio urbano, el encontrar cosas sea mucho más fácil ahora y no necesites de la ciudad para encontrarlas por casualidad, ¿no? Pero luego hay otras cuestiones que son de otro ámbito, la educación y la salud. Hasta ahora los pueblos se abandonaban cuando cerraba la escuela o el consultorio, ¿no? Como el punto clave de la despoblación. Se habla de la España vaciada, etcétera, pues es por eso, ¿no? Sin embargo, ahora hay maneras de gestionar la educación y la salud en la distancia. Y hay muchos lugares donde esto se está
implementando, sin duda. Por ejemplo, en Ruanda, como en muchos países donde ha habido un desarrollo reciente respecto de una pizarra en blanco, digamos, ¿no? de esto, o sea, por ejemplo, Estonia no tenían redes de teléfono por hilos, y cuando llegó el móvil, pues de repente todo era por móvil, ¿no? Pues hay un salto de rana que llaman un leapfrog, que hace que no tener unas infraestructuras establecidas, decimonónicas, como tenemos, por ejemplo, en España o en Europa, te facilite muchísimo implantar unos medios del siglo XXI, porque no tienes el lastre, el peso de unas infraestructuras físicas sólidas, ¿no? En Ruanda, cuando implantan un sistema de salud, Ruanda es un país que lleva creciendo mucho en los últimos 20 años, tenemos en memoria la guerra civil terrible con aquel genocidio que fue en el año 90 pues no sé, hace 25 años más o menos, ¿no? Pues en los últimos 20 años ha ido creciendo pues como al 10% anual, ¿no? Una cosa bastante potente. Entonces ha podido, además con muchas donaciones también, después del genocidio, ha podido implementar infraestructuras, ¿no? Y entonces la infraestructura sanitaria, ¿qué han hecho? Pues claro, en lugar de pensar que tienen que hacer unos hospitales distribuidos con unos centros de salud, con todo lo que eso implica, pues una cosa que han hecho fundamental ha sido dotar al Hospital Central de Kigali de salas de telemedicina conectadas con unos centros de salud mucho más pequeños de los que tendrían en las provincias. Y hay un sistema de drones operativo que lleva las medicinas, lleva la sangre para las transfusiones, o sea, lleva lo físico, ¿no? Entonces, han cambiado las leyes de la aviación, ¿no? Para que haya drones que puedan estar volando con bastante regularidad en un determinado nivel, y entonces, pues, en el hospital están los médicos allí, en contacto con una sala que hay en el pequeño centro de salud, y todo lo que pueden hacer lo hacen a distancia, y si tienen que enviar algo, sale un dron y lleva las cosas, ¿no? O sea, esto que, pues, se puede pensar como una cosa no sé cómo decirlo, o sea, que se hacen proyectos con drones en las escuelas y este tipo de cosas, pero allí es que lo han implantado y es como funciona, ¿no? Y es bastante cutre. O sea, han hecho un dronódromo, que es un proyecto de Norman Foster, pero en realidad los drones salen de contenedores marinos. O sea, hay como unas cajas casi como disparando, ¿no? Y entonces los drones salen de estas cajas de contenedores marinos. ¿Por qué? Porque pueden abrir y cerrar las puertas, pueden poner un candado y pueden protegerlos mejor, ¿no? Entonces hay una cosa como cutre. El dron lo ves y parece como de darle cuerda, ¿no? O sea, no es un dron de estos así como súper sofisticado, ¿no? Y su cuerpo se cae. O sea, lo que entrega es como el cuerpo, ¿no? O sea, que el dron en realidad es como un palo con unas hélices y con un cuerpo gordo que es el que suelta en un lugar que recoge. Estoy extendiéndome un poco para que veáis que esto puede desarrollarse en lugares insospechados, ¿no? Como por ejemplo en Ruanda. Con la educación sucede algo parecido. Es muy fácil organizar una red de teleeducación, ¿no? Que tiene que tener algún punto físico también, pero que igual que tiene algo físico el de telesalud, ¿no? Nodos, puntos de relación, etcétera, que hay que diseñar, lugares donde se llega con el dron, etcétera. Pues con la educación también tiene que haber algo físico, pero eso físico puede ser mucho más ligero y además puede no necesitar de muchas carreteras y de muchas cosas para funcionar, ¿no? También nos da una lectura, lo digital nos da una lectura distinta del territorio.
porque el conocimiento del territorio que nos proporcionan las redes actualmente es algo equivalente a cuando en la Ilustración se escribió la enciclopedia francesa, ¿no? O sea, es como que de repente hay un conocimiento al que se puede acceder que está al alcance de todo el mundo, ¿no? Que basta tener un chismes de estos y adquieres una información tremenda, ¿no? Entonces, bueno, he recorrido un poco toda esta rueda que hay en la pantalla. Podría haberla ido recorriendo, ¿no? de otra manera, ¿no? Con estas otras imágenes y tal, pero yo creo que con la palabra creo que hemos visto, por un lado, cómo hay una transformación real que está ocurriendo. Todas las maneras que conozco de estudiar esto son urbanocéntricas. Y en cambio existe una narrativa remotocéntrica, hay un imaginario por construir que nos impide ver esta revolución. Entonces, uno de nuestros empeños es visibilizar, y este es el punto 1 de lo que hacemos, visibilizar estas innovaciones tecnológicas en lo remoto. Construir el imaginario de este mundo rural hipertecnológico, que nos permita pensar que ya no es solo la ciudad el centro de las cosas. Es decir, que nos permita pensar no que puedes vivir en la ciudad estando en el campo, sino que puedes vivir en el campo teniendo un estado de civilización avanzada superior al de los que viven en la ciudad, ¿no? Es como un cambio de paradigma que ocurre, ¿no? Hasta ahora era como, es que con las tecnologías y tal, es que realmente tú puedes estar en un pueblo de 5.000 habitantes y puedes estar integrado en el mundo, y ahí es que siempre nos queda como el mundo urbano, ¿no? Pero es que tachamos lo de urbano en el mundo, ¿no? O sea, ya es otra cosa, ya ha habido un salto. Si conseguimos hacer esta visibilización y este cambio de paradigma, podemos empezar a identificar potenciales. O sea, podemos empezar a ver, vale, esto está ocurriendo, pero ¿qué más podemos hacer, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y eso normalmente se hace a través de talleres, ¿no? Entonces, la sede de Digital Rural tiene un lab, un espacio de talleres, donde pensar sobre estas cosas, ¿no? Y hablar e intercambiar. Que se pueda consolidar como 1, 2, 3, ¿no? Como un centro de investigación donde 4 se puedan gestionar agendas interdisciplinares o antidisciplinares, como dicen en el MIT, que me parece mucho más preciso, ¿no? O sea, en las que en realidad todos estemos implicados en lo que antes eran distintas disciplinas. Y es por eso por lo que desde un estudio de arquitectura puede emerger una empresa como esta, ¿no? Dentro de la visibilización hemos hecho un catálogo que se ve aquí en algunas imágenes de empresas que ya existen, ¿no? Entonces, dice que cierra algunas aplicaciones. Voy a hacer algunas aplicaciones. Vale. ¿Cómo vuelvo esto aquí? Sí. Empresas, bueno, las que tengo aquí puestas, esto es una presentación que está hecha en un ámbito agrícola. Me hubiera gustado que estuviese aquí Zipline, que es la de los drones que os hablaba antes. Pues hemos ido estudiando cada empresa, qué servicios proporciona, qué grado de desarrollo tiene en cuanto... lo hemos visto desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, cuando una empresa puede monetizar sus esfuerzos, quiere decir que despierta interés suficiente, ¿no? Es decir, como que ya hay alguien a quien le merece la pena, ¿no? Entonces, medimos eso, ¿no? También con el interfaz que utiliza,
el impacto y el ámbito de intervención, ¿no? Entonces, pues vamos viendo pues esta, por ejemplo, pues no, esto es como la hectárea sin personas, ¿no? Pues aprovechando tecnología existente, porque las cosechadoras van por GPS, todas estas cosas van por GPS ya, o sea, ya nadie va de oído en el campo, ¿no? Pues plantean cuidar una hectárea sin que aparezcan personas. Bueno, pues no han conseguido mucha... En fin, hay un montón de empresas que hemos ido identificando y catalogando en un tocho bastante gordo, ¿no? Que ya cuando lo ves dices, ostras, es que aquí hay un montón de cosas, ¿no? De otros ámbitos, pues por ejemplo, Amazon PillPack, a mí me gusta, digamos, ¿no? No sé si lo conocéis, sobre todo en países donde las prescripciones médicas te las dan como con tu nombre, ¿no? Sabéis, en Estados Unidos, en las películas, siempre tienen estos botecitos naranjas, ¿no? Y está como con tu nombre, porque te lo dan en la farmacia. Pues hay un sistema ya en el que te llega por Amazon y te llega en unos sobrecitos ya de lunes, martes, miércoles y viernes, ¿no? Entonces, no tienes que ir al chemist y además no te llega en un bote de estos que luego vacías cuando te quieres suicidar, sino que te llega como un rollo de papel higiénico, ¿no? Vas tirando y vas tomándote las medicinas, ¿no? Pues Amazon PillPack está funcionando perfectamente. Eso tiene que ver con las de telesalud, etcétera, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que hacemos, pero luego también exploramos potenciales, ¿no? Entonces aquí cuento un proyecto que es del estudio de Carlos Arroyo Architects, pero que ha intervenido el know-how de Digital Rural, ¿no? Que es una granja de champiñones, ¿no? En Ruanda. Entonces, para esta granja, pues propusimos al cliente hacer unos talleres en los que pudiésemos visibilizar el potencial de su negocio desde el punto de vista de estas múltiples capas que hay, ¿no? Entonces, hicimos una serie de reuniones y de sesiones de grupo para hablar con unos y con otros, y entonces el resultado es este dibujo, que es uno de los que utiliza el cliente para explicar cómo funcionan su granja de champiñones, ¿no? Una de las claves es que en este mapa territorial, que se ve arriba a la izquierda, estas masas con esta barrera es el Parque Nacional de los Gorilas, donde los gorilas, ¿no? Gorilas en la niebla, de esos ahí, ¿no? Virunga. Y en una de las sesiones de trabajo con el parque, se vio por un lado que el buffer, ¿no? Esta área intermedia entre la zona... vamos, hay un punto, hay una distancia en la que, para la que el parque tiene un dinero para train, es que me sale esto en inglés, para enseñar a la población local a hacer algo que les dé un dinero y una capacidad de ganarse la vida y que entonces no se vean abocados a ser cazadores furtivos en el Parque Nacional, ¿no? Claro, ¿cómo entonces implicar a estas poblaciones en el proyecto de mi cliente, ¿no? Pues a través del teléfono móvil. Allí todo el mundo tiene móvil, todo funciona por móvil, el banco es por móvil, o sea, si tú quieres pagar la luz, la pagas con el móvil, porque no hay bancos, ¿no? De nuevo es un salto de rana, o sea, como no había una infraestructura por el territorio tan desarrollada, pues se ha hecho todo pues, con lo digital, ¿no? El cabrero que está con las cabras en el monte sabe cuándo bajar a vender las cabras porque por el móvil le llega el precio de la cabra. Entonces, si hay muchas cabras, el precio es bajo, entonces cabrero no baja del monte. Si hay pocas cabras, cabrero baja del monte porque lo sabe por el móvil, ¿no? Ese tipo de relación con el territorio. O granjeros que cultivan guisantes tiernos para exportar
Y entonces avisan por el móvil al camión que va recogiendo que ya lo tienen preparado. Entonces el camión va recogiendo el guisante tierno perfecto, ¿no? Bueno, pues los champiñones, aparte de toda la historia de cómo se producen, etcétera, pues salen en forma de unas bolsas de sustrato que los agricultores locales, o sea, esas personas que viven en el buffer, compran, cultivan ellos el champiñón y los que les quedan bonitos, o sea, los que les quedan feos se los comen y es proteína, ¿no? En lugar de carne, proteína barata, autoproducción de proteína. Y los que les quedan bonitos se los vuelven a vender a mi cliente, que los utiliza para llevarlos a los restaurantes, etcétera, ¿no? Y entonces eso es dinero, ¿no? O sea, que esta gente de este buffer de aquí consigue proteína barata, proteína de autoproducción, y consigue dinero. Es un cash crop y es un food crop. Y entonces de esa manera pues están felices. Claro, ¿cómo gestionar un montón de mushroom houses, un montón de gente produciendo en saquitos, ¿no? Por un territorio relativamente extenso? ¿Cómo gestionar eso? Pues SMS, ¿no? Bueno, más concretamente WhatsApp, ¿no? Es decir, lo digital, vamos a meterlo, ¿no? en lo digital, ¿no? Que es la comunicación a través de redes sociales. Entonces, granjeros, cuando tienen suficientes oyster mushrooms, envían WhatsApp y entonces furgoneta va recogiendo por los sitios que están geolocalizados, lógicamente, o sea que la furgoneta va sabiendo cómo llegar a los distintos sitios y va recogiendo la cosecha de champiñones, ¿no? Esto, claro, hicimos también las instalaciones como arquitectos, ¿no? Estos son estructuras de invernadero fabricadas en el País Vasco, pero en lugar del plástico tienen un sándwich que son dos membranas, una membrana impermeable por fuera y una membrana más normalita por dentro, que hacen sándwich a un aislante, a un aislamiento. Porque hace falta oscuridad, ¿no? Y hace falta aislar del calor, porque aquí el sol pega, que estamos en el Ecuador. Entonces, que estas estructuras de invernadero eran la manera más barata, $90 el metro cuadrado, de construir naves, porque importar es la manera más ligera de producir una estructura y por tanto la que menos huella de carbono tiene por transporte al centro de África, donde no hay acelería, ¿no? Entonces, esto es como una especie de paréntesis que tiene que ver con la relación entre la parte de arquitectura y la parte de desarrollo digital y desarrollo de talleres de potencial en lo digital, ¿no? Esta es la nave de pasteurización, ¿no? Aquí atrás almacenan los residuos agrícolas. Hay una cuestión también que es muy curiosa, que es que identificamos residuos agrícolas, ¿no? Porque el gobierno prácticamente obligó a agricultores a cultivar trigo, que antes no se cultivaba. Entonces, un residuo es la paja, que en otras culturas hay sistemas establecidos para utilizar la paja, pero aquí no la había, porque no se cultivaba el trigo, y entonces resulta que la paja es un sustrato fantástico para los champiñones, ¿no? Entonces, pues aquí se produce el compostaje. Esto es un túnel de pasteurizado que sí que está construido más sólido, porque para la pasteurización necesitas temperatura, y entonces el plástico no aguantaría, pues la membrana esta no aguantaría. Y aquí ya sale el sustrato listo para su distribución. Esta es una casa existente que iban a tirar, dijimos no, guárdala, y entonces no nos gusta nada tirar cosas, ¿no? Esto es otro discurso también. Y eso es el laboratorio de producir las esporas para fertilizar el asunto, ¿no? Estaba en este estado la casa cuando el cliente compró el terreno y se rehabilitó, ¿no? Estos son champiñones creciendo. En este sitio, que esos volcanes son, si habéis visto alguna versión de King Kong, siempre ven un cono ahí entre la selva y dicen Kong, Kong. Bueno, pues eso es ahí.
Y aquí estamos viendo cómo hacer las cosas. Este es otro discurso. Esto es la rehabilitación de un centro cultural en Bélgica. Es un edificio brutalista, que cumplía 40 años y había como que repensarlo, ¿no? Y entonces, para repensarlo, hicimos una serie de talleres, de nuevo, siempre como hablando, ¿no? A la izquierda se ve un mapa de ideas que surge de estas reuniones. A la derecha se ve, estos son estudiantes de un colegio cercano, pues tiene 15 y 16 años. Y en estos talleres lo que intentábamos ver es qué es un centro cultural en una zona suburbial, ¿no? O sea, que no está en el centro de ninguna ciudad, en este siglo, ¿no? Porque en el siglo XX, que era el siglo de las estructuras rígidas, un centro cultural era un sitio donde había una sala de exposiciones, un auditorio, un no sé qué, y entonces una gente, unos directores, ¿no? Que además eran señores, determinaban que se iba a exponer tal cosa, que se iba a hacer tal cosa en el auditorio y tal, y luego la gente va, ¿no? O no. Mientras que hoy en día, pues con estos hablábamos de hasta qué punto el arte y la cultura, donde están hoy en día es en Instagram, ¿no? Y entonces realmente está en el bolsillo de todos. Y entonces, ¿qué ha de ser un centro cultural en la era digital, ¿no? O sea, ¿qué tipo de nodo físico necesitan todas estas capas de cultura que están en otros, que están superpuestas al territorio? ¿Qué tipo de nodo físico necesitan? Entonces, el resultado, esto es el día de la inauguración, el resultado en realidad es fiestas, ¿no? Es como fiestas de colores en las que ocurren cosas que se han previsto o se han planificado o se han hecho a través de las redes sociales, ¿no? Esto es un poco el edificio rehabilitado, ¿no? Estas antenas de telecomunicación que me encantaría poder decir que propusimos que se pusieran aquí, no, o sea, las puso aquí la compañía de teléfono, pero realmente son la clave de este proyecto, ¿no? Son las antenas de telefonía del 4G y del 5G que hacen que todo esto se comunique con todo el territorio. En el centro de investigación hemos producido artículos académicos, hemos producido investigación en el sentido disciplinar, ¿no? Por ejemplo, este estudio de cómo, de cuáles son esas mutaciones que se han producido en lo remoto en África tropical, ¿no? O sea, que esto que contaba un poco, como saltando de un tema a otro, pues está escrito, ¿no? en leapfrogging, ¿no? El salto de ranas que se produce, está escrito en artículo académico, ¿no? Pero también hemos desarrollado piezas que podemos llamar arte, porque el arte es, yo definiría arte como la exploración que te permite construir imaginarios para llevar más allá el camino del desarrollo humano, ¿no? Bien sea a través de la crítica de lo existente o a través de la apertura de posibilidades. La ciencia tiene capacidad de desarrollar, etcétera, sí, pero es con los saltos de la imaginación, es con la posibilidad de imaginar algo cuando se dan saltos realmente fuertes, ¿no? Cuando realmente la ciencia consigue hacer un cambio de paradigma, la ciencia y, no sé, la justicia, la ley, lo que sea, ¿no? El arte tiene una capacidad muchísimo más fuerte de cambiar cómo nos relacionamos con las cosas, ¿no? Entonces, hemos producido cosas como este Landscape Maker. Bueno, esas tres imágenes, la de la izquierda es una fotografía aérea recompuesta en base a fotografías aéreas muy antiguas, las primeras que hubo en el territorio de España. La del centro es la que se ve actualmente en Google Earth.
Entonces la de la izquierda está recompuesta con la información con el código de la de Google Earth, y la derecha es una hipótesis, ¿no? ¿No? Aquí vemos cómo se superponen, ¿no? La del año 45, la actual y la del futuro, ¿no? Es una manera de leer la transformación del territorio. En la imagen de la izquierda, sí, puedo, sí, agrandar, ¿no? En la imagen de la izquierda vemos esa especie de huellas digitales, ¿no? Es una cosa completamente absurda. Son pinares de reforestación. Sobre todo entre los años 50, 60, 70, hubo una reforestación muy importante en todo el centro de la península, siempre con este tipo de especies, pino carrasco, que no es una especie local, ni mucho menos, y con esta lógica, que es la lógica de seguir las curvas de nivel, y que produce una especie de curvas de nivel del territorio, ¿no? Produce una lectura del territorio que es bastante sorprendente, que se superpone a unas redes mucho más antiguas, que son las redes de cultivo del olivo, casi todo lo que vemos aquí, o de la uva, que vemos algunas también, ¿no? Pero esto produce un patchwork en el territorio completamente artificial, ¿no? O sea, en esta cosa del antropoceno y de la antropización del territorio, etcétera, pues el paisaje de lo que en inglés se llama dry farming, ¿no? Que es como, preguntas, ¿qué es dry farming? Pues es una cosa que hacen en España y tal. Ah, y aquí no sabemos qué es, ¿no? Que produce un paisaje que ha inspirado a artistas, que ha inspirado a pintores, y que es completamente artificial. O sea, el campo es un artificio puro, ¿no? Como podéis ver. Y que tiene una lógica, la distancia de los olivos, el tresbolillo, la distancia de las vides, los gradientes de humedad que se ven aquí, ¿no? Si hay un poco más de humedad hay uva, si hay menos es olivo, si hay menos aún es almendro, etcétera. O con la lógica de las curvas de nivel para la facilidad de las explotaciones forestales, ¿no? Pero ya se están produciendo este otro tipo que vemos aquí a la derecha. Esto es una construcción hecha con Grasshopper, ¿no? O sea, está modelado en 3D, entonces con Grasshopper está como a ver qué es lo que haría este paisaje si se extendiese más. Hay algunas, desgraciadamente no puedo enseñar aquí ninguna, hay algunas explotaciones agrícolas de este tipo que es uva y son líneas que dependen en su formalización de las máquinas que van recogiendo las uvas, que van haciendo toda la cosa de la uva, que van como a caballo entre estas especie de paredes de uva, que llevan también la irrigación, por tanto ya no dependen tanto del gradiente de humedad. Entonces se produce un paisaje nuevo que aún está en embrión, pero que seguramente pues terminará existiendo, ¿no? Y que es este paisaje que vemos aquí a la derecha, que es tan absurdo como el de los mallas de puntos o el de las huellas digitales de árboles que no existían hace relativamente poco, ¿no? Esto es el Landscape Maker, ¿no? Pero tenemos otros, ¿no? Relacionados con el Wi-Fi, relacionados con el ajo, con el escaneado de las cuevas. Bien. En la sede, esta es la sede de Digital Rural, que está terminándose la rehabilitación. Es una rehabilitación con 3 capas, ¿no? Que es la capa de lo antiguo, que ahí veis casi todo lo que veis ahí es antiguo. La capa de la biodiversidad, que trabajamos mucho, que es como lo verde. Y luego hay una capa que está aquí como de lo rosa, ¿no? Que es la capa de todo eso que ocurre, que es la capa de lo digital, ¿no? Que es la tecnología del siglo XXI. Hicimos un vídeo para explicar ese acercamiento de lo digital a lo antiguo. Creo que les voy a enseñar
A ver si puedo hacer esto. Pum. Si hago esto, ¿qué ocurre? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí. ¿Se oye? No. No, no se oye. Qué pena, porque la música ayuda mucho a ver lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, veíamos antes una imagen muy cerca de esto, pero ahora esto está ya reconstruido, claro. Pero quisimos registrar qué es lo que supone que los drones lleguen, analicen, vean y empiecen a relacionarse con lo mineral, con lo animal y con lo vegetal. Entonces es como un baile de drones en los que se superponen las imágenes de lo que ve un dron y lo que ve el otro cuando están estudiando estas circunstancias, ¿no? Sin la música es mucho menos amable, ¿no? Entonces voy a saltarme varias cosas, ¿no? Este es un momento muy bonito en que se catalogan todos los nidos de golondrina que hay en la casa y que forman parte del proyecto, porque hay que seguir permitiendo que las golondrinas aniden, ¿no? Entonces, como estamos evitando que haya huecos en el tejado y ese tipo de cosas, pues, ¿cómo permitir que las golondrinas sigan entrando y sigan yendo al nido al que llevaban volviendo generación tras generación, ¿no? Entonces, aquí el dron empieza casi como a imitar, ¿no? a las golondrinas, sus nidos en la casa, ¿no? Esto me voy a pasar rápidamente porque hay otro momento que me gusta, que es el momento en el que todavía con todo en obras, ¿no? La imagen que produce el dron, o sea, la mirada del dron, se confunde con el dron mirado, ¿no? Entonces hay un momento en el que el dron se descubre ante el espejo como cualquier otro ser, ¿no? Y toma conciencia de su identidad como un nuevo habitante, una nueva capa dentro de este edificio. Bueno, el vídeo con la música es más bonito. Me salgo de aquí. Y seguimos adelante. Otro proyecto que estamos en ello ahora es la construcción de un reservorio de biodiversidad. En este terreno de aquí, ¿no? Vemos que hay un antiguo arroyo, que no tiene nada que ver conmigo, que tiene como bancales, ¿no? Esta línea es como un bancal, aquí se adivina otro, aquí hay otro, porque los agricultores lo que hacían era abancar el terreno para ir parando el agua y poder tener cultivos ahí, ¿no? Y a ambos lados está todo bastante seco, ¿no? Entonces, en este terreno el proyecto consiste en generar un reservorio de biodiversidad, es decir, identificar mediante la información de satélite y mediante los drones, identificar unos gradientes de humedad y unos gradientes, por tanto, en los que determinadas especies pueden ser más adecuadas, ¿no? Entonces, identificar los gradientes, luego plantear sobre el terreno las plantaciones, ¿no? O sea que en lugar de tirar líneas para plantar las cosas, pues el dron va aquí, 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 ¿no? Luego monitorizar el desarrollo y construir también otra capa que es la de la interpretación, ¿no? Entonces, en este sitio
pues aparecerá toda la variedad de especies vegetales y por tanto animales, ¿no?, que van unas con otras, que podrían colonizar los territorios de alrededor si dejan de cultivarse, porque en España los cultivos son los que mantienen el territorio vivo, ¿no? Si se deja de cultivar se erosiona, se va toda la capa fértil y entonces muere el terreno, ¿no? Entonces, es como una especie de semilla de posible recolonización de cultivos, que crecerá aquí, pero que también podrá ser visitado dentro de una línea de interpretación del territorio, para que gente que va paseando pueda encontrarse esto y sea capaz de interpretarlo, ¿no? Con un sistema de realidad aumentada con el móvil pueda interpretar qué es lo que está ocurriendo en este lugar, ¿no? En el centro de investigación también hemos trabajado con, pues esto es un taller en la ETSA, ¿no? en el máster, el máster ¿no? El máster que tenéis en la ETSA. El de proyectos avanzados, sí. El de proyectos avanzados, exactamente. Y aquí lo que se hizo en ese taller fue suplementar el Neufert. De herreros, ¿no? Sí, no? sí. Entonces, lo que se hizo fue suplementar el Neufert. O sea, el Neufert, yo tengo una edición del año 32, me parece que es. Lo que define el Neufert es muy distinto en el año 32 de lo que define en el 2020, ¿no? Porque a medida que va evolucionando la sociedad, la gente que desarrolla el Neufert pues va introduciendo nuevas cosas, ¿no? Entonces pensamos que ya es necesario introducir lo que proviene de lo digital en el Neufert, ¿no? Es importante que el cómo funciona la logística de las tiendas online esté en el Neufert, igual que están las granjas de pollos, ¿no? Es importante que el teletrabajo, la habitación del teletrabajo, esté definida en el Neufert para que cualquier persona que pueda querer diseñar una vivienda con teletrabajo, pues tenga los datos básicos, ¿no? Las cosas que tener en cuenta, cómo es el trasfondo, de dónde viene la luz, todo este tipo de cosas, ¿no? O cómo son los Fab Labs, los laboratorios de fabricación digital, o cómo es un nodo de teleeducación rural, ¿no? O cómo es el hábitat elástico, ¿no? O sea, cómo puede haber un cierto nomadismo en función del clima en distintos territorios, ¿no? Esto me lo salto porque no me da cuenta. No, me vuelvo para atrás. Creí que teníamos un vídeo donde se pasan las páginas del Neufert y aparecen estas, ¿no? Que están como intercaladas, ¿no? Es como un fake del Neufert en el que encontramos esto. También hay Amazon tiene unos puntos de distribución en el ámbito rural que son una especie como de buzones gigantes que se ponen en las plazas. Por ejemplo, en la Universidad Europea hay uno ahí en el parking, ¿no? Entonces, quien quiere que le llegue algo de Amazon, le llega ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se diseña eso, ¿no? ¿Cómo se incorpora eso dentro del espacio urbano? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto de espacio necesitas antes, ¿no? O sea, necesitas tener un Neufert de todas estas cosas que están ocurriendo, ¿no? Este es un proyecto que hicimos para el Ministerio de Agricultura de Colombia que tiene que ver con el e-learning, pero no lo voy a contar porque ya creo que voy llegando a la hora. Y esto es el Instituto Cervantes de Bruselas, que tampoco... Me salto directamente a pues lo que fue mi tesis doctoral, que espero que salga como libro dentro de poco, que es sobre esta capacidad que tiene el arte de transformar lo que deseamos, ¿no? De construir aparatos estéticos que hagan que algo sea deseable, ¿no? Parte de la cuestión es que, aunque el arte a veces se ha definido como imitación de la vida, Oscar Wilde decía que es la vida la que imita al arte mucho más que al revés, ¿no? Entonces, en la tesis se estudia primero cómo funciona esto de que el arte proporciona imaginarios que seguimos, ¿no? Que en el mundo de las redes sociales es especialmente importante. O sea, se está poniendo
un imaginario a través de las redes sociales que es el que se persigue, ¿no? Es el que genera lo deseable, y por tanto se produce la artealización in visu y la artealización in situ, son los términos de Roger, que es un teórico del paisaje tremendamente importante, en francés. Entonces, lo que hace el arte primero es construir un imaginario, es la artealización in visu, que genera un acuerdo, un consenso sobre qué es lo deseable. Y entonces empiezan a aparecer las arterializaciones in situ, que es las transformaciones en el territorio real en base a esa idealización que se había producido a través del arte, ¿no? Entonces, esto con unos cronogramas, ¿no?, que van hablando, pues en el que se ve ahora en pantalla es sobre la depuración de agua, empieza con unos bajorrelieves egipcios y termina con Cosmo, ¿no?, de Andrés Jaque y la Oficina de Innovación Política. Es algo que se puede reconstruir dentro del cronograma de la historia de la humanidad, ¿no?, como desde un bajorrelieve hasta una intervención en el MoMA, el arte ha ido por delante de las posibilidades del paisaje y ha ido transformándose el paisaje en base a esa construcción, ¿no?, a ese imaginario. Es un parque que hace varias cosas, recoge agua, es alimento para una granja, una serie de cuestiones, pero cada uno de los elementos es también un uso, ¿no? Entonces, esto es es que me sale en inglés también. Es un canal de recoger agua, ¿no?, un canal de drenaje, pero que es un lugar de juego de niños, ¿no?, que vemos aquí recién terminado. En fin, esto es un poco el panorama de lo que hacemos en Digital Rural Lab. He ido saltando de una cosa a otra, como no puede ser de otro modo, porque es así como estamos trabajando. Y bueno, pues aquí me quedo.